mano, si vamos como hermanos hacia ti. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Hola. Jesús. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje, nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Digamos. Ave María Purísima. En esta celebración estaremos rezando en acción de gracias por todos los sacerdotes, en especial por el Padre Víctor Cabaña y Paulino Villalba.
a San Miguel Arcángel, medalla milagrosa, rosa mística, Virgen de Caacupé, Santa Lucía, San Expedito, Divino Niño Jesús, San Francisco de Asís, San Pío, Jesús Misericordioso, Virgen de Schwestal. Agradecimiento y peticiones por el trabajo de Celso y Rocío, Amada, Marcos, por el trabajo de Cintia, María Irene, Cristina, Víctor Gamarra. Cumpleaños, Tatiana y Daniel. Por las familias, Valde Ortiz, Ortiz Servín, familia Torales, Escobar Agüero, González Jiménez, Zorrilla Verón, Vargas Zorrilla, Ramón Alientre, Verón Araujo, Gonzalo Alvarenga, Rodas Torres. Por la salud física y espiritual de Rodrigo, Sebastián, Petrona, Emilio, Samuel, Eusebia, Melania, María Isabel, Eligio, Verónica, Iván, Naomi, familia Espinosa Bae, Jorge, Analí, Daniel, Norma, Sebastián, Reinaldo, María Azucena, Cristel, Librado, Neri, Alexander, Tatiana, Lucas, Daisy, Cintia, Ramona, Oscar, Sergio, Rosenda, María Esther y familia, María Fátima, Juan Carlos, Víctor Esteban, Leona, Elisa, Víctor Andrés. Por nuestros hermanos difuntos, Acilio, Heriberto, Aida, Ignacia, Toribio, Genaro, Arcadio, Eulalio, Pascual, Gladys Teresa, María Ana, Nancy Raquel, Mario Carlos, Castorino, Estela, Edith, Felipe, Juana, Amado, Evangelista, Luciano, Simeón, Francisca, Jorge Ramón, Alejandro, Juana, Nicanora, Julia, Virginia, Victorino, José Dubigis, Margarita, Gladys Teresa, Margarita, Nano y Raquel, Mario Carlos, Sergio, Cecilia, Guillermo, Sóstene, Juan Bautista, Emma Luz, Alicia, Fulgencia, Críspulo, Leandro, María Irene, Ovidio, Juan Carlos, Antonio Alcide, Manuel, Santiago, Candelaria, Cantalicio, Ana de Jesús, Generosa, Felipe, Rosa Fidelina, Claudia Cecilia, Vicente, Francisco, Natalia, Carlos Rubén, Gladys, Fabia, José Aureliano, Virginia, Fidelina, Olivorio, Juana Edith, Emanuel, Luciano, Evangelista, Tomás, Celso Valentín, Gilberto, Carlos, Javier, Altagracia, Brígida, Bernardina, Epifanio, Florencio, Ursilio Salvador, Ricardo, Emérito, Josefa, Félix Javier, Donatila, Rogelio, Lorenza, Emilia, Emilia Estanilá, Andrés, Vicente, Onofre, Cosme Damián. Buenas noches, queridos hermanos. El Señor nos ha invitado a su casa y ha preparado una cena especial para nosotros, así como hizo con sus amigos más cercanos. Hoy, en la celebración litúrgica de la última cena del Señor, haremos memoria de lo sucedido aquella noche. Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía mientras celebraba la comida de la Pascua con sus apóstoles. También quedó constituido el sacerdocio ministerial y el mandato
del servicio humilde en la acción del lavatorio de los pies. Jesús nos ofrece su amor, que es un amor que purifica, un amor que se comparte, un amor que se hace donación. Llenos de fe y con un corazón agradecido, comencemos el Santo Triduo Pascual, recibiendo a quien presidirá nuestra celebración. Pongámonos de pie y cantemos juntos. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Con fuerza vamos. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo es fraternidad. Con más entusiasmo. Que tu palabra es camino, tu cuerpo es fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy es un día muy especial porque celebramos en este Jueves Santo la gracia más sublime que Dios nos deja, porque quiere permanecer en medio de nosotros. Hoy a esta Eucaristía, a esta misa, le llamamos la misa de la última cena, la misa en que Dios decide quedarse aquí sobre la mesa, en ese pan que nos alimenta. Da llegar uno con llamarnos enseguida, lleva. Entonces ya ahora calculamos, penda pecar uno espiritualmente pemanoma enseguida. Si no bebemos la misma cosa, necesitamos el líquido. El cuerpo humano dice que 90% ya lleva. Y entonces quiere decir el pan y el vino, ¿verdad?, que queda como alimento para nutrirnos espiritualmente. Esta presencia de Dios. Y de ahí viene entonces el otro ministerio, que es el ministerio del sacerdote. El ministerio sacerdotal tiene sentido siempre en función de la Eucaristía. Pero los dos son tan importantes porque el día en que no tengamos más sacerdotes, no tendremos más Eucaristía. Y entonces el sacerdote y el sacerdocio tiene sentido en la medida en que nosotros tenemos que repartir el pan, la fuerza espiritual, para que podamos vivir y responder a la voluntad de Dios. Así es que, queridos hermanos, hoy al iniciar esta Eucaristía, rezamos por los sacerdotes, por nuestra iglesia, rezamos por cada uno de nosotros para que nos preparemos siempre a recibir su cuerpo y su sangre que nos alimenta. Y después, la tercera parte, la última partecita hoy de nuestra celebración, es acompañar a Jesús en el Getsemaní. Es decir, Jesús que va a entregar su vida por nosotros. Es la pasión, por eso le llamamos la pasión de Jesús, el amor total por salvarnos. Entonces, al iniciar ahora nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos en primer lugar pecadores ante el Señor.
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y hoy, con gran alegría, porque Jesús queda con nosotros con su cuerpo y con su sangre, nos da el sacerdocio, entonces vamos a entonar el Gloria. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, como venera también el cuerpo de Cristo. En cada celebración ofrece a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios. Abramos el corazón para reconocer al Señor en la palabra que ahora va a ser proclamada. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes
consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes. Y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde la coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente, es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. ¿Con qué pagaré al Señor todo el por el bien que me ha hecho? Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa,
proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y acercárselo con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Y Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y las cabezas. Jesús les dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de lavarlos los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Buenas noches a todos. Bienvenidos entonces a nuestro triduo pascual. Nosotros la vez pasada, cuando estuvimos aquí desde el domingo, estuvimos explicando y estuvimos diciendo lo importante que era celebrar ese Domingo de Ramos, porque ahí nosotros decíamos: tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Mesías. Y lo aclamábamos con las palmas, los vítores, los hurras, hosannas, los gritos entonces. ¿Por qué? Y porque llega nuestro Rey, Jesús. Bueno, y después fuimos haciendo el camino, ¿verdad? Dijimos cuando eso, lunes santo, de la unción que se le llama, el perfume que María derrama sobre los pies de Jesús.
y lo enjuga con sus cabellos. Era el signo más lindo. María es la hermana de Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Y de ahí viene entonces la generosidad, que es la característica esencial y fundamental del cristiano. 300 denarios dice que costaba ese frasco de perfume. Un denario era un sueldo mínimo. Voy a hablar de sueldo mínimo con Paraguay, 2.600.000, tal cuenta. Entonces multiplicar 3 millones por 3 por 3, 9 millones, no, 900 millones de guaraníes, o al leve de frasco de perfume. 900 millones, a pegar la yo, o moya que ñande yarapire, la mujer, María. Pero ciertamente que es una exageración. La Biblia exagera, pero para darnos a entender, queridos hermanos, que la generosidad es elemental y fundamental en la vida del cristiano. Si vos no sos generoso, entonces no sos cristiano. Pero ¿qué quiere decir generosidad? Algunas veces nosotros ya pensamos ya en plata, que tengo que dar plata, que esto, entonces soy generoso, un despollerado, lo que sea. También, porque esa es parte de nuestra vida, ¿verdad? Pero la generosidad, queridos hermanos, significa la propia vida. Vos como mamá, ¿cómo vos le dedicás tu tiempo, tu vida a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos, a tu familia, a tu sociedad? ¿Qué es lo que vos estás buscando? ¿Sos o no sos generoso o sos un tremendo egoísta? Esa mujer no escatima, derrama, quiebra, pone 900 millones de guaraníes de perfume. Bueno, porque el que estaba delante, Él es Jesús. Entonces eso quiere decir, este que está delante mío vale demasiado y vale mucho más que este perfume que yo voy a derramar. No me interesa, porque Jesús vale mucho más. Bueno, eso fue el lunes, qué lindo. Entonces la generosidad, la apertura del corazón, ¿verdad? Después, el martes, la traición. Ahí nos presentaron a dos personajes, Judas y Pedro. Ah, Pedro traidor. Claro, Pedro también es traidor. Porque justamente cuando Jesús dijo, algunos de ustedes me van a traicionar, me van a traicionar. Y entonces todos se preguntan, todos se asustan. Y Judas, justamente, Iscariote, dice el que lo va a entregar. Es el que después, aquel que yo le doy el bocado, que mete su mano en mi plato, ese a quien yo le doy el bocado, ese me va a traicionar. Upeago dice, que nosotros, todos cristianos somos, que esto, aquello, ya la tuba, ya guau. Aquí, por ejemplo, no veo tanta gente como tuvimos el domingo. ¿Y dónde están los otros? A mí a la judaína, me a la ña traicionar, peña de yara. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Que sí que no entendemos verdaderamente lo que significa el entregarse por Cristo. Quiere decir que no entendemos verdaderamente lo que es el seguimiento de Jesucristo. Estamos compartiendo supuestamente, porque somos de la familia, compartimos el plato, quiere decir compartimos la misma fe, pero después en el fondo le estamos traicionando, porque en ella pues venían de Yara ya pues y en de ella pona, ¿viste? Ese es Judas. Pero Pedro también es traidor. ¿Por qué? Todos se asustan así y me dicen, ¿por qué? ¿Dónde está Pedro? ¿Pedro qué era? Claro, cuando justamente Jesús dice, a donde yo me voy, ustedes ahora no se pueden ir. ¿Cómo? No vamos a poder ir. Ya tendrá de Yara. Daré mi vida por ti. Daré mi vida por ti. Ja, 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 busca el Señor de Yara. Te aseguro, Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces más de ese negata. 3 veces de ese negata. Y tal cual. Entonces esa es la traición. ¿Cuántas veces nosotros le negamos al Señor de una o de otra manera? El miércoles la misma cosa, la traición. Aquí entra otro detalle, pero más fuerte todavía, según San Mateo. Porque cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, entonces preguntan, ¿quién es? ¿Verdad? Y todo entonces así. Y entonces dice que pasan uno a uno. Frente a Jesús vienen, frente a Jesús. ¿Seré yo maestro o por ando digo ahí? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? A ver, la gente ya es, vaya la sinvergüenza y te dice, y cuál es a mí holandere, negajaina, veñan de yara. Landen de hoy la misa, veneña confesai, de Sara y veñan de yara. De covene acá, como si fuese que vos vivís sin Dios. No, yo soy cristiano, apostólico y todo lo que vos quieras. Está bien de título, bebé. Eñemo cristiano guause. No.
porque nunca te estás comprometiendo con tu vida y con el camino cristiano. Eso quiere decir, queridos hermanos, hañan de sinvergüenza, ya agua uña por la ducha, yo maestro, se vio. Quiere decir que no tenés conciencia ni de tu propio camino. ¿Qué es lo que estás haciendo entonces en este seguimiento de Jesucristo? Quiere decir que ni conciencia tenemos de qué clase de cristianos somos. Pero la cristiano greína. Entonces, aguado. Bueno, y hoy, queridos hermanos, después de haber terminado esos 3, el miércoles de la preparación se llamaba. Por eso, ¿por qué es la preparación? Porque nos preparaba este triduo pascual, de nuevo 3 días de Yerecogoave. Los 3 primeros días y el miércoles de preparación, porque la preparación, esa pregunta es una pregunta retórica, me dice la pregunta retórica, quiere decir que sos vos el que vas a responder ante Dios. Vos, sé, diga, te voy a responder de ese, 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 antes, diga, te voy a responder de ese. Vos ante el Señor podés responder. Cuando hacemos esa pregunta, ¿seré yo maestro? Sos vos el que tenés que meter en tu cabecita y dar la respuesta al Señor. Yo no puedo responder por vos, no puedo, porque sos vos el que conoces cómo estás caminando y qué es lo que estás haciendo. Y detrás de qué cosa estás yendo, qué es lo más importante para vos. Y entonces, o dejaste a Dios, o verdaderamente volvés a lo que hicimos el domingo de Ramos, en que dijimos, Señor, Ura, veñan de Yara, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Mesías, Ajatandera Puicueri, secuela Cristi, seguimiento de Jesucristo. Y hoy, queridos hermanos, entonces, como ayer preparamos, el miércoles de la preparación, ¿a qué cosa? Primero, al servicio. Podemos ponerle el título así, ¿verdad? Miren que el Evangelio es demasiado espectacular, ¿verdad? Aquí hay muchos elementos. Yo no quiero entrar en todo, sino yo no en bata cuando ya explicamos algo evangelio, porque aquí está la síntesis de lo que el cristiano, cada uno de nosotros tiene que hacer, ¿verdad? Antes de la fiesta de la Pascua, paso, quiere decir, en esa preparación, antes de que nosotros verdaderamente demos nuestra propia resurrección, quiere decir, antes de que nosotros vayamos del otro lado, estiremos la pata y nos vamos del otro lado, al cielo le decimos nosotros, antes de esa Pascua, antes de ese paso, ¿qué es lo que pasa? Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, Mateco Bañandeina, y ellos al Jubaina, cristianos Aiza, hemos amado o estamos amando a las personas con quienes estamos conviviendo, ya yepita soba y na ese fuera, ya popala y pona mía y entonces nos preocupamos por la comunidad. Los amó hasta el extremo. Y aquí viene entonces ahora el detalle de nuestra celebración. Estaban cenando compartir el pan. El pan es lo más lindo que nosotros podemos compartir. ¿Y saben qué? Una cena, un almuerzo o un comer, ponerse frente a frente, solamente lo hacemos con las personas con quien nosotros nos encontramos a gusto. Se da igual, esa va a venir la vender yaguas, la vender en Baracayá, la vender Ogabe. Pero en Moín las yaguas, normalmente, yaguas en Baracayá, en Moín, tipo, ¡nambre! ¡Oh, yo su padre! ¡Por ahí! ¡Emoy, suete, en mi Uber! ¡Nambre! ¡Sarambico, ya pone! ¿Sí o no? Traigo la vender yaguas, vender Baracayá, y fifiete, hija, y cateterei. Hoy por hoy corbatita la caroja. Normalmente, por lo menos se pisa la esa. Aunque hay en algunos lugares donde hay también que ya le acostumbra a sus gatitos a Ocarugo, o se ve mañana, para eso lo conseguí. Y ese ya es la vida del cielo. Pues ya, vamos a Baracayá, de ya y para poner. Te anda y cuál va a ver moinguer alguna vez, 2 o 3 en Baracayá, o 4 en moinguero y va a ver dónde va la situación. Vete y vos sabes, ve moinguer. 3, 4 Maracayá, vemos en y vos sabes. Eres esa, como esa. Oño, caramba, oño, un nombre. Desastre, imposible de describir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, queridos hermanos? Aquí cuando te habla de la cena, el comer, eso solamente lo hacemos cuando hay intimidad y cuando hay fraternidad. De, por ejemplo, la de cumpleaños, Eremice, la de cumpleaños, más vender la invita. Ne enemigo ve,
Ellos vienen a ser enemigos, ellos ven caro y se entienden muy se no debe, ni ne mañana se venden a avisar. Ande y bote, no le invite, digo, que no venga, digo. Ande posible con alguien, bebe, ande de caruseo y ve, no debe, porque se va a pegar, no debe, mañana ande hogar, no es aceite, o sea, ahí. Diga, tú ya caru, o me ende, pues, ahí, o me ende úlcera. Vida cristiana, queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos úlcera? Justamente porque no somos capaces de compartir nuestra vida, nuestra amistad con los demás. No sé si a ustedes les pasó, pero yo suelo observar, te invitan para un 15 años, un casamiento, de mesa tuya de 8 personas, adentro de donde te dejó. Baila ella pues, baila ella por la joya, ¿y qué bebe a esa la corapu, va guapu, dos, tres, more hoy guapu, more guapu. Enemigo ni esa eres el camo y movoy, che, no está vio por ahí, no está vio. ¿Dónde es lo que está sentado? ¿Dónde José la de Icuay, donde José guapendi y la de Caruán, ay, ay. Vida cristiana. La cena, queridos hermanos, es un elemento antropológico demasiado importante. ¿Se dan cuenta que la vida de Dios, la vida cristiana, no es para mirar angelito y para mirar no sé qué cosa? Y andego a veñan de atinañas en Dujanua, veñan de yaraña, allá, eva, ella va a ser aguatana, eva la sea yapona, para un cambio verdadero en la relación con las personas. La última cena significa para nosotros verdaderamente un compartir la vida. Jesús, dice luego aquí, los amó hasta el extremo, es decir, hasta dar la vida por sus amigos. Y estando ahí a la mesa, ¿verdad?, con ellos, como Él los había amado, aquí viene el personaje enemigo número 1, el diablo. Le había metido en la cabeza a Judas Iscariote que lo entregara a Jesús. Bueno, ahí está el mal, queridos hermanos. Y no hace falta que venga un demonio y que entre en tu vida así, algo negro que viene, no. El demonio, el daimón, es lo que vos estás produciendo en tu corazón cuando vos no amás a alguien, cuando vos no querés a alguien, cuando vos estás hablando mal de los demás, cuando vos no te preocupás de esa persona que te necesita, cuando a vos lo único que te interesa es lo tuyo, estar bien, y al otro, y bueno, en la medida, si yo puedo, de moneda a mí, aquí, y yo entonces me quedo también con la conciencia, guau, tranquila. Pero eso no es cambio, no vas a cambiar nada, no vas a cambiar nada. Yo siempre pregunté, y a ustedes también una vez les pregunté, ¿qué es más fácil? ¿Dar el pescado o enseñar a pescar? ¿Qué es más fácil? ¿Dar el pescado o enseñar a pescar? ¿Qué es más fácil? Dar el pescado es más fácil. ¿Por qué? Porque enseñar a pescar significa tu tiempo, necesita tu vida. Los santos enseñaron a pescar a sus hermanos que estaban en la indigencia, a sus hermanos que estaban en la pobreza, a sus hermanos que estaban en la ignorancia. Dieron su vida. Upeago la ñande yara y ñandejina. Upeago y Sheina los amó hasta el extremo. Miren todos los santos, recuerden, sea quien sea, herea. Yo recuerdo, no sé, San Juan Bosco. Él cuando vio a los chicos ahí de la calle, que lo único que sabían hacer esos chicos porque eran ignorantes, porque no tenían educación, no tuvieron la posibilidad de hacer un camino para que puedan salir adelante, entonces, no es que él le daba nomás un bombocio de besa, tembureo, lo que sea, y monedita, y allí de algunos y lleguen de, bueno, el asunto es que vos luego no querés trabajar. Vos luego no querés estudiar. Esa es la peor ofensa que nosotros podemos decir a un hermano. Y yo les puedo decir eso y les puedo asegurar. Porque he conocido a muchas personas que cuando se les da oportunidad y cuando se les da la educación, entonces, verdaderamente, todos tenemos cualidades y posibilidades. Y por ahí coñande, la itauga. Todos tenemos posibilidades de salir adelante. Pero claro, si le dejaste a un pobre niño, adolescente, joven, que va creciendo y que no se le dio la oportunidad de crecer bien, evidentemente que después cuando sea grande, de balde ya vas a estar queriendo cambiar, de balde.
porque ya desde, como suele decir, el árbol que creció torcido, diga tu misma, la enderezado, diga tu misma. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que la palabra de Dios en esta cena del Señor, lo que nos está invitando es entonces, la cena quiere decir la fraternidad. La cena quiere decir que vos le invitás a esa persona con quien podés hacer afinidad. Ei que ipirebe, ei qua amaba pendera pisao yan en die, pero icoteme andereje, pero caruan en die, upean ojina dice celebrar el Jueves Santo. Celebrar la cena del Señor no es solamente sentarse alrededor de una mesa, ay pon ahí tépico, mira volvino, ay que la copa, ay que esto, que aquello. Hoy luego el Papa mismo dijo en su homilía, ¿verdad? Fue muy duro, muchos se asustaron así, ¿verdad? Lo que dijo el Papa. Dice, ustedes pueden comer un rico asado, estilo curepía, ya de Papa Francisco. ¿Cómo? Un rico asado, no hay ningún problema, porque algunos pueden preocupar. Hay que hacer abstinencia, no hay que comer carne, no hay... ¿Cómo un rico asado? Y el Papa Francisco, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuál es verdaderamente tu abstinencia? Deja de hablar mal de tu prójimo. Deja de robar, de meter la mano en la lata del Estado o de donde sea, de monda. Deja de ser planillero. Quien sabe, porque mañana de tener la planillero y na pe marcagua, usea, venda, va apoyo y todos estamos en la corrupción aquí. Si este país es corrupto es porque nosotros aceptamos y dejamos que vayan así. Y ahora el 30 de noviembre ya apaité y ya votáis. Amar y Yuma va a votar así. No quiero que voten por esos dos que son más conocidos a Peicuá mamá vaina. Que votase por cualquier otro ganí, que votase un mía. A mí me vamos a ir a pender cédulas a pedir como hoy voy a cobrar ya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Penderobaremos esa, penderezar esa. Algunos veré como deja como hoy pembo urra con ave. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Estamos metidos hasta el cogote en la corrupción. Y somos nosotros, ¿verdad? Al final de cuentas. Y entonces pues anila ya la laja ya ñandena segua uti. Porque somos nosotros, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces no sabemos, ¿verdad? Porque ahora parece que vamos mejor que esto. Nos irá mejor ellos y venir, nos irá mejor. Sí, sabemos que te irá muy bien. Pero, ¿saben qué? Nadie habla ni nadie sabe que de 4.000 millones, ¿verdad?, de dólares que debía el Paraguay, ahora estamos debiendo 15.000 millones, gente. 15.000 millones. No es más 4.000 millones. Miren, desde la pandemia un poquitito antes, hasta ahora cuánto estamos debiendo. Porque esas pues son plata que viene de afuera, pero son deudas que después el pueblo tendrá que ir pagando. Y entonces se va empobreciendo. Porque siempre, ustedes saben en su economía, la ande de heredero, llegó alguna vez la gente y hoy, para ir a ese sueldo con Genda Pama, dice. Genda Pama, va a decir, a la de cobra mía ya le pagan a Pepe, o para te van de, entonces, ¿qué puedes hacer? En un país donde estamos en una deuda y cada vez más grande, mucho más de lo que nosotros podemos, evidentemente. Bueno, ¿y eso qué quiere decir, querido hermano? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es eso. No nos está diciendo, miren un poco arriba y miren los angelitos. ¡Ay, qué lindo, que cantan los angelitos, todo blanquito! Pu. La peca, entonces, ahí cristianismo. El cristiano entiende desde Dios la fraternidad. El cristiano entiende desde Dios la solidaridad. Y continuamos, es muy largo, ¿verdad? Pero hay demasiadas cosas lindas aquí, ¿verdad? Porque ese es el diablo verdaderamente que entró en el corazón de Judas. Y eso es lo que entra en nuestro corazón muchas veces. Entonces traicionamos. Traicionar a Jesús es traicionar a tu hermano. Es traicionar a tu comunidad. Es traicionar a tu país. Es traicionar a los demás. Y entonces, hasta en la prensa que te sale, yo conozco qué es lo que tenemos en nuestra cabeza, hace rimba ese que tenemos. Sabemos bien que han robado, que siguen robando millones. A ver, ya, paite, o esa, no, vamos a mandar ese otro, me puse las 100.000 y hace rim lo que tenemos en la cabeza. Y entonces, querido hermano,
Baile llevo. Falta educación, o mejor dicho, falta Dios. Porque la fraternidad solamente la podemos vivir, como dijimos recién, desde Dios. La fraternidad quiere decir que cuando nosotros amamos a Dios, nosotros somos capaces de amar a nuestra comunidad, a nuestros hermanos, a tu hijo, a tu esposo, a tu familia, a tu nación. ¿Por qué digo nación? Porque la palabra nación significa la gente. La gente quiere decir la palabra nación. La nacionalidad es la gente, es la persona. Tenemos que amar la nación paraguaya, es decir, a tus hermanos, entre nosotros, y ellos al Juan. Fraternidad, Jueves Santo. Compartir, sentarse a la mesa juntos. Poder mirarnos a los ojos, poder hablar y decir, me preocupa tu situación, me preocupa cómo estamos, qué podemos hacer, cómo podemos ayudarnos. Yo, queridos hermanos, les hablo de corazón porque yo recorro mucho y yo entro en todas las casas. Entro en las casas de los multimillonarios como entro en la casa de los que no tienen ni para comer ese día. ¿Entienden? Esa es la ventaja que Dios le da a un sacerdote, que puede ir porque le llaman de todas partes. Hoy justamente, ¿verdad? Me fui para hacer un responso, ¿verdad? Y yo lloré más que todos los familiares que estaban ahí llorando por su mamá, no es hijos que estaban ahí. Yo lloré más con ellos, porque cuando entré en esa pobre casa, un poco más yo hacía, se jugó a pata la iglesia entero. ¿Entienden? ¿Y quién se preocupa de ellos? No, pero esos son borrachos, esos ponen música y ponen cachaca y ponen esto. A ver, oiña de llegó, está llegó la hoga y cuera mía. ¿Quién verdaderamente nos preocupamos en acompañar y en ayudar? Porque cuanto más estamos en la ignorancia y en la pobreza, siempre vamos a seguir más, porque no hay posibilidad, no hay oportunidad para salir de esa situación. Alguien tiene que dar la patada inicial para que comience la situación del cambio, o si no, nunca va a cambiar. Querido hermano, esto es bastante complicado y eso es lo que Dios hoy nos está diciendo. La sed, primero levantarse de la mesa quiere decir que vos te das cuenta de la realidad. Levantarse en la Biblia, ponerse de pie quiere decir, me pongo en actitud de caminar. No estoy sentado, no estoy acostado o lo que sea. Estoy de pie. El giborín, dice en hebreo, el soldado, el ejército está siempre de pie. El centinela está siempre de pie mirando qué falta, qué pasa, viene o no viene el enemigo, alerta. Jesús se pone de pie porque está alerta ante la situación del mundo y de la vida del hombre. Segundo, se quita el manto. El manto significa la realeza, significa ser el maestro, significa estar en el primer puesto. A Jesús no le interesa, se quita el manto. Y miren lo que hace, se ciñe la cintura una toalla. Ese es del esclavo. Solo el esclavo ponía, como nosotros decimos, va a enseñar y burúa cocinaba, ¿cómo se llama? El delantal, ahí está, el delantal. Se pone, se ata aquí. ¿Para qué? Para lavar los pies. Del rey de la realeza al esclavo. Jesús se pone en esa situación. Por eso yo le estaba preguntando, querido hermano, ¿qué es más fácil? Para un rey es más fácil tirarte una migaja de pan. Lázaro se caía de su mesa las migajas, el perro le lamía ahí a Lázaro,
las llagas que tenía, pero él no era capaz de levantarse y ponerse al servicio en hoy. Y yo muchas veces, como le dije, visitando así a mucha gente, hay personas, queridos hermanos, que no les interesa verdaderamente la gente necesitada, así como suena. No les interesa. Les interesa en el momento del voto, porque quieren continuar y quieren estar ahí robando y haciendo lo que a ellos les conviene. Así es sencillo. Y como somos pobres y tenemos cabeza de aserrín, entonces seguimos creyendo en esas cosas. Yo no sé cómo lo que creemos del 89, y si queremos ir más atrás del 54, y si queremos ir más atrás del 35 después de la guerra, siempre entre revolución, que esto, promesa, que esto, nunca, no llegamos ahí. Después del año 1870 nunca más pudimos levantarnos como país, nunca. Miren la historia, estudien, lean, conozcan, no tengamos cabeza de aserrín. La fraternidad quiere decir conocernos, sabernos y ayudarnos. Jesús se levanta, mira, conoce, es la actitud del profeta. Y entonces, ahí recién cuando conoce, ahí sí vamos a ponernos al servicio. Es decir, el Señor nos llama a servir, nos llama entonces a ayudarnos. Como ya les dije, los santos lo primero que hicieron fue eso, pero implica renuncia. El que no quiere renunciar, el que no quiere tomar su cruz cada día y seguirme, evidentemente que no va a ayudar en nada para que exista un cambio, ¿verdad?, en la vida. Queridos hermanos, solamente termino con esta partecita, porque Jesús se pone a lavar los pies a todos. Llegó en un momento junto a Simón Pedro. ¿Y saben qué le dijo Simón Pedro? Tú, Señor, lavarme a mí, tú a mí, lavarme. No, por favor. ¿Qué le dice Jesús? ¿Sabes qué? Te voy a decir, Pedro, una cosa. Si yo no te lavo los pies, tú no tienes nada que ver conmigo. Vea, queridos hermanos, quiere decir que si nosotros no lavamos los pies a nuestros hermanos, si nosotros no somos como Jesús, como el Maestro, capaz de ayudarnos, capaz de bajarnos de nuestro caballito de batalla y ponernos a la altura de los hermanos, no somos cristianos. Upeante con la iglesia. Si yo no te lavo los pies, tú no tienes nada que ver conmigo. Porque el hecho de aceptar y de decir que nosotros verdaderamente aceptamos que el Cristo lava los pies a sus hermanos, quiere decir que nosotros también nos ponemos en esa misma actitud. O no soy un hijito que vive entre algodones. Entonces ya popá que se en maná, eruguese, dale, ya poque la sea APM. El cristiano es, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Y sobre todo mirar la necesidad. ¿Se dan cuenta? Hoy, queridos hermanos, está el servicio como centro. Y termino simplemente diciendo, ya que celebramos al sacerdote como tal. El sacerdote también, como cualquiera del pueblo de Dios, tiene que estar al servicio. Y sobre todo tenemos que pedir que existan más sacerdotes y santos sacerdotes para estar al servicio verdaderamente de la comunidad. Y al mismo tiempo pedir al Señor, porque a través de las manos consagradas, aquí sobre el altar, le traemos nada más y nada menos que lo más sublime que puede existir en la historia de la humanidad, que es traer a Dios mismo sobre esta mesa, sobre este altar, el cuerpo y la sangre de Jesús. Que así sea. Entonces ahora vamos a hacer un momentito de silencio, vamos a pensar un poco y vamos a rezar personalmente, a ver cuál es nuestra actitud. Si nosotros somos capaces, ¿verdad?, de lavar los pies a los hermanos, o si simplemente, como Pedro, también decimos, no quiero.
Entonces, queridos hermanos, ustedes permanecen todavía sentados. Nosotros ahora vamos a comenzar con el lavatorio de los pies. Entonces movimos un poquitito para que podamos ver bien. Entonces, ustedes que representan, ustedes vengan un poquitito más aquí adelante, mirando hacia allá. Pónganse bien, pero así, así. A ver, te non debe mañana moto. En medio de una comida fraterna con sus amigos y compañeros de camino, Jesús hace una pausa para realizar un acto de amor y servicio que dejó como ejemplo para nosotros. Ahora, el que preside nuestra celebración realizará la misma acción. Lavará los pies de algunos miembros de la comunidad como lo hizo el Maestro, como signo de servicio y amor a los demás. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la mesa, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma.
Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente, tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me laves los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entienda lo que Muy bien, con este gesto entonces nosotros hemos recordado lo que Jesús hizo. Continuamos nuestra Eucaristía con el ofertorio. Hacemos nuestro canto de ofertorio y la presentación de las ofrendas. En la última cena que compartió con sus amigos, Jesús dejó un memorial que los apóstoles debían realizar hasta que Él volviera. Por eso, llevamos al altar los dones de pan y vino, que serán consagrados con los mismos gestos y palabras realizados por Jesús, y que se convertirán en nuestro alimento de salvación. Ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino
Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, Digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Ñam de Yara Jesucristo, de Manojawe, lo güero viare y cobelle veja, ñam de Yara echu. Así, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia, especialmente aquí nuestra parroquia, San Miguel Arcángel, nuestra comunidad, la Virgen de Caacupemí, de todos nuestros hermanos que han muerto en tu misericordia. También, Señor, admíteles a contemplar la luz de tu presencia. Rezamos, Señor, por nuestro Papa, por nuestro Obispo, por nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, por cada uno de nosotros, con María la Virgen Madre de Dios, la Virgen de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quiero escuchar con mucha fe y con mucha esperanza lo que hemos escuchado hoy en nuestra homilía, ¿verdad? La fraternidad, el amor. Justamente el Padre Nuestro es esa oración de la fraternidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. De la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos paz a nosotros, danos paz. Danos paz a nosotros, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Entonces, queridos hermanos, para el momento de la comunión vamos a hacer con mucha calma. Entonces vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces los ministros van a untar en la sangre de Cristo y entonces se recibe en la boca. Amén. ¿Está? Entonces, sin apresurarse, ellos van a estar de a dos. ¿Está? Entonces, allá después de la cámara va a estar una,
entre dos van a ir, ¿está? Uno con el cáliz y el otro con el cuerpo. Aquí va a estar el diácono y hay otros dos, y allá entonces ahí detrás de ustedes el coro, ahí se van a poner. O sea que con calma, de a uno y ayuda, fila de uno para no apresurarnos, mientras con el coro vamos cantando. Muy bien, podemos comenzar con el coro entonces a ir cantando. La Iglesia a lo largo de los siglos ha cumplido con el mandato del Señor Jesús, celebrar la Eucaristía en memoria suya. Este es el alimento que nos da la fuerza necesaria para recorrer junto con Él el camino hacia la Pascua. Con el alma movida por el amor a Dios, acerquémonos a comulgar. Les invitamos a todos los hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales que hagan con nosotros esta oración. Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente unirme a ti y necesito tu perdón. Ven ahora espiritualmente a mi corazón y llénalo con tu paz y amor. Tu presencia me sana. Por eso te recibo y te entrego toda mi vida. No permitas que me aparte de ti. Amén. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje nos dejó. Su cuerpo hecho pan de vida. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de ese pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo en su gran misericordia, la palabra se encarnó, su Hijo hecho pan de vida. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de ese pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factum est, verbum panis
Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos se alabe por los siglos de los siglos. Ahí nomás tiene que quedar todavía porque estamos ya en procesión. Ahí nomás queda. Entonces en este momento vamos a desmantelar, vamos a sacar todo el mantel, vamos a apagar las velas, porque después vamos a llevar hasta el lugar donde vamos a dejar Jesús Eucaristía. Entonces mañana ustedes saben que es ya Viernes Santo, hoy es la Pasión, vamos a acompañar a Jesús en el Getsemaní. Todas las imágenes entonces quedan cubiertas, el crucifijo, en fin, todo lo que es imagen, etcétera. Es un signo de nuestro duelo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta porque comienza el silencio, ¿verdad? El silencio interior sobre todo. Tenemos que volver a entrar un poco en esa sintonía, pidiendo al Señor que nos ayude, que nos bendiga. También queremos rezar especialmente por algunas personas. Ya no le vamos a cantar ahora cumpleaños feliz, pero ñañembo es ese cuera por lo menos, porque ya entramos en este clima de silencio en que acompañamos. Entonces vamos a rezar y vamos a pedir por Tatiana y por Daniel también, que cumplen años. Y al mismo tiempo ustedes se dan cuenta que nos está acompañando hoy Ñandeyara Ñe'e, nuestro primer canal católico que tenemos en Paraguay. Este 15 de abril vamos a cumplir ya un año de transmisión. 24 horas de transmisión, todos los días llevando la palabra de Dios, evangelizando a través de la palabra de Dios, la Biblia. Sobre todo lo importante es conocer, saber lo que Dios nos regala en el día a día. Queremos también recordar en este sentido a muchas personas que nos están ayudando para que esto pueda llevarse adelante. Actualmente tenemos un gasto que oscila entre 120 millones de guaraníes por mes. 120 millones es mucha plata y eso nosotros lo estamos llevando adelante gracias al apoyo de todos ustedes. Entonces por eso que queremos que también ustedes, esos que todavía no son padrinos de Ñandeyara Ñe'e, se vayan sumando, den su número de celular, se les llama y ustedes dicen cuánto quieren aportar mes a mes, cada mes. Lo importante es que seamos regulares. Entonces si yo ya he dado un 20.000, que cada mes sea así. Si yo he dado un 50.000, que cada mes pueda dar ese 50.000, porque de acuerdo a eso nosotros podemos programar
las actividades y también de acuerdo a eso podemos contratar a nuevas personas que nos van ayudando para hacer los recorridos. Ahora, gracias a Dios, estamos ya comenzando poco a poco a ir a las comunidades. Todavía nos falta mucho, ¿verdad? Necesitamos, por ejemplo, reporteros que salgan todos los días por las calles, por las capillas, los domingos, los sábados, que vayan a las catequesis, que hagan las entrevistas a los sacerdotes, a los diáconos, a los ministros de la Eucaristía, en fin, hacer todas esas cosas que nos ayuden a nosotros entonces a conocer lo que Dios está haciendo maravillosamente en nuestra iglesia. Pero todos necesitamos sentirnos parte, todos. Entonces, yo sé que mucha gente está viendo Ñande Yarañé, por todas partes están viendo. Y yo eso lo sé porque me voy por ahí y todo me dice, ¿hay televisión? Dice. Así es, antes ya colaboramos, hemos hecho enseguida, ¿verdad? Derecha, gratis, Teresa, y nada eso. Tú ya buscaste, pero se nace, allá. Bueno, entonces todos, cada uno que tenga esa conciencia, la iglesia somos todos. Y esto lo estamos haciendo a pleno pulmón. Esta idea de tener un canal de televisión como Iglesia Católica, hace más de 20 años que se estaba pensando, ¿verdad? Nunca, no sé. Pero ahora la gracia del Señor nos dio esta linda posibilidad a través de Ñande Yarañé. Y ahora ya hemos cumplido un año. Y eso es lindo, ¿verdad? Entonces, pero todos tenemos que sentirnos responsables. Entonces, hoy justamente nosotros rezamos por dos personas que mes a mes nos están ayudando. Elvio Oviedo, que cumple también años y es ya padrino de Ñande Yarañé. Entonces rezamos por él, pedimos por su salud, también pedimos por su bolsillo para que nos siga siempre acompañando y ayudando, ¿verdad? Y también por Leonor de Carrillo, que también cumple años. También pedimos por ella, por su salud y por su bolsillo también, ¿verdad? Bueno, así es que ahí en la colaborar la vende bolsillo en Ningeta allá. Bueno, después nosotros hacemos varias actividades. El 15 de abril cumplimos un año de televisión y vamos a hacer una cena para recordar un año y sobre todo también para juntar un poco de fondo para afrontar este año 2023. Entonces, el 15, sábado, vamos a hacer una cena ahí en la parroquia San José Obrero, Senador Lonca Sililio, ahí Villamorra, con asado Benítez. Va a costar 150.000 guaraníes, cuesta la adhesión. Entonces, si quieren acompañar, ayudar, entonces pueden acercarse y participan de esa cena el sábado 15 de abril. Ya vamos a tema iba. Después, este sábado también nosotros queremos traer aquí con Ñande Yarañé, ya que vamos a estar transmitiendo hoy jueves, mañana también vamos a transmitir las 7 palabras a las 2 de la tarde y después la cámara nos va a acompañar durante todo el Vía Crucis. O sea que ya transmitida en directo vamos a transmitir todito por las calles, Yajanda, y vamos a transmitir. Todo el Paraguay nos va a ver a nosotros, así que yo que perfumado a Bellajugue, a nivel televisión me presenta. Bueno, y entonces eso también es lindo, primera vez que vamos a hacer. Ustedes son los primeros que van a tener, y toda la iglesia paraguaya, la primera vez que un canal católico va a acompañar un Vía Crucis en este año, ¿verdad? Que comienza, primera vez, ya Televisa está en vivo en directo. Bueno, y después, para el sábado, también con Ñande Yarañé vamos a traer las velas, porque vamos a vender, entonces, porque toditos tenemos que tener velas, ¿entiendes? Toditos tienen que tener velas. Es como el domingo de Ramos, toditos tenemos que tener los ramos, si no, no tiene sentido. Rejore Caruan de Cuchara, entonces de Carumay. Bueno, porque es la primera parte, es la celebración de la luz, se llama. Entonces toditos tenemos que tener vela. Pero yo les invito, si ustedes nos quieren ayudar a Ñande Yarañé, en vez de comprar por ahí su vela, Peyuja a Ventema Peyuwa, nosotros vamos a vender un paquetito por 5.000 guaraníes
las velas. Entonces los que quieran ayudar y los que puedan, entonces inviten, porque todito tenemos que tener vela y entonces vamos a hacer eso para la transmisión también en la televisión. Y entonces vamos a estar aquí enfrente a la capilla con un cartelito luego que dice Ñande Yarañejita hoy el Señor. Entonces para que ustedes puedan ayudar de esta manera. Ustedes saben que una transmisión, ahora mismo, esta transmisión que estamos haciendo nos cuesta 1 millón de guaraníes. Entonces para que sepan nomás el precio, ¿verdad? Pues una vez se coñan da Jayquay mía, da Jayquay. Y entonces pensamos, la cámara, sí, a la jatan de a socio, a ver, Matecobio, ¿entienden? Bueno, pero gracias a Dios, con la ayuda de la gente de toda parte del Paraguay, están ayudando, están dando así por sus giros Tigo, o si no por las cuentas del banco, o así, cada uno se compromete desde la Fundación de Yarañé. Bueno, así es que yo les agradezco también esta hermosa oportunidad de participar con ustedes hoy. Vamos a escuchar entonces los avisos que ahora nos dan aquí desde nuestra parroquia. Parece que usted ya adelantó todo ahí, pero queremos agradecerte de corazón porque realmente está con nosotros y pedimos oración a Dios por tu sacerdocio, ministerio sacerdocio, que te des bendición, sabiduría y que siempre esté con nosotros en esta querida capilla Cacupemí. Gracias, país, somos privilegiados. Dios mío, me emocioné cuando estaba escuchando. Y bueno, así como dice el Padre, mañana a las 14 horas estamos invitados a participar de la celebración de las 7 palabras, celebración de la Pasión del Señor a las 15 horas, el Tupaitú a las 16 horas. Al término del Tupaitú tenemos la Vía Crucis. Vamos a salir acá de la capilla Cacupemí por la avenida Brite Borges, calle 2 de Febrero, hasta la calle Virgen de Cacupé. Luego vamos a estar en la cuadra del Mormón. Salimos nuevamente la calle Laureles hasta la capilla Santa Catalina. Y así como dice el Padre, va a ser en vivo. Estamos todos invitados entonces a participar. Y va a estar presidido por él. El sábado de Gloria, Santa Misa a las 19 horas. Y el Padre ya dijo que va a estar venta la vela, entonces todos tenemos que tener la vela y traer botellita o recipiente para llevar el agua bendita. También tenemos cursillo de bautismo este lunes 10 a las 18:30 horas. Se inicia el cursillo y cualquier información con la señora Marta Díaz. Está para allá. Bueno, y última noticia, entonces, con respecto a nuestros programas de televisión, todos los sábados nosotros a las 9 de la noche estamos transmitiendo un nuevo programa que se llama Ñande Upucuera Pupore, es decir, las huellas de nuestros antepasados, de nuestros padres. Si ustedes conocen por ahí familias que ya cumplieron 50 años de matrimonio, principalmente comenzamos con esas familias, ¿verdad? Los que se nos han ya adelantado en la vida cristiana. Entonces ya en Dumí, todos los testimonios y ejemplos maravillosos que ellos nos dejan. Entonces ya tengo varios nombres y entonces nosotros nos vamos a sus casas y vamos a grabar con ellos, le hacemos las preguntas, hablamos un poco de su vida, de su niñez, de su catecismo, cuando se encontraron como novios. Vaya para en Boquijicuay, vaya para algunos jóvenes de la tiempo de escuela vendo tuya y oír a Oñen Boquijicuay, bueno, de todo hay. Bueno, pero es lindo, ¿verdad?, de escuchar, saber y conocer nuestros abuelos, nuestros padres que han pasado y han tenido lindísimas experiencias. Y ahora, dentro de poco, después de la Pascua, o sea, después de esta Semana Santa, vamos a comenzar otro programa nuevo. Y entonces aquí ya les pido a todos esos que están sentados ahí, ministros,
extraordinarios, ¿verdad?, de la Eucaristía, de la comunión. Vamos a hacer un programa con todos los ministros, uno a uno. Le voy a ir llamando y vamos a contar un poco la experiencia de lo que significa ser un ministro de la comunión o de los que visitan las casas de los enfermos. Todas estas cosas son demasiado importantes. Así que ustedes también, yo ya les pido, vamos a comenzar con ustedes, con todos ustedes de cada CUPEMI, vamos a comenzar los primeros programas. ¿Está? Y entonces vengan preparados. Y les voy a pedir que ustedes cuando vayan a visitar y llevar la comunión a sus enfermos, entonces ustedes saquen ya la foto también, cuando le dan la comunión, cuando le visitan, y también pueden sacar así una foto ahí con la familia o con a quienes le visitan, ¿está? Entonces, para dar ese testimonio, dar a conocer, porque yo ya les digo, ya hay muchas cosas lindas que está haciendo la iglesia, pero sin embargo es una cosa muy escondida, nadie dice nada. Cuánto motochorro, ya, pero vi televisión, no sé. No puede ser pues. Tenemos que conocer las cosas lindas para poder emularlo. Bueno, está todo. ¿Hay algo más? Sí, un aviso más. Sí. Por último, para la adoración al Santísimo, el primer grupo va a ser de 21 horas a 21:30, Comunidad Santa Catalina. 21:30 horas a 22, legionarios y legionarias. 22 a 22:30 horas, ministro de la Eucaristía. 22:30 a 23 horas, movimiento familiar cristiano. 23 a 23:30 horas, CAES. 23:30 a 0 horas, liturgia. Entonces, estamos todos invitados, los grupos de la capilla, a la adoración al Santísimo. ¿Dónde va a estar el Santísimo para adorar? Entonces ahí vamos a llevar todas las... Bueno, entonces escuchen bien, ahora prácticamente no damos ninguna bendición final, sino que allá vamos a dar, porque esta misa continúa, ¿verdad? Entonces nosotros le tenemos a Jesús, lo vamos a llevar en procesión, vamos a apagar todas las luces y entonces ya vamos a comenzar ese clima de silencio. Vamos a hacer un momento ahí de adoración al Señor y después ya cada uno, no va a haber ninguna bendición, podemos ir en paz ni nada, sino que quedamos y cada uno de acuerdo a su reloj, cada uno después de a poquito se va retirando, ¿entienden? Hoy no hay así, podemos ir en paz ni nada de eso, porque quedamos en vela acompañando a Jesús, recordando lo que pasó en el Getsemaní. Cuando el Señor se va y después le dice a sus discípulos, no fueron capaces ni una hora de quedarse conmigo. Vaya a seguidores, veo ellos. Entonces eso también. Entonces le voy a pedir ya que, echa un poco el libro si hay oración ahí. Vamos a ponernos de pie entonces para concluir esta parte de nuestra oración. Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, como yo les dije ya recién, concluida nuestra celebración, aquí el diácono va a ir llevando la Eucaristía, vamos a ir despacito, vamos a cantar canto sobre la Eucaristía. Y todos nos vamos dando vuelta, ¿verdad? Porque allá, en la parte de atrás, vamos a tener nuestro Santísimo. Ustedes durante el día pueden venir para también adorar al Santísimo. Y yo les pido ya a los responsables que apaguen ya todas las luces. Y entonces vamos a ir en procesión, nosotros despacito. Y después ellos ya van a ir apagando todas las velas, los santos ya van a ir cubriendo. Entonces comenzamos con nuestro canto y así nos vamos despidiendo. Hermanos, con la misa de esta noche iniciamos el Santo Triduo Pascual, que es celebrado a lo largo de 3 días. Continuaremos mañana, Viernes Santo, con la celebración de la Pasión del Señor y culminaremos
en la solemne vigilia pascual. Por eso hoy no recibiremos la bendición final. Ahora acompañemos con el canto al Santísimo Sacramento, hasta el lugar preparado para depositarlo. De esa forma Jesús, pan de vida eterna, estará allí esperándonos para que lo acompañemos. No perdamos la oportunidad de estar con Él en oración, en contemplación, en adoración. Alabado sea el Santísimo Sacramento y el altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical, y a la Virgen concebida sin pecado original, y a la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original, de la Virgen concebida sin pecado original. Bueno, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros para que podamos también, así como tú has dicho que sí al dolor y a la salvación, también nosotros confiamos en la fuerza para seguir el Señor. Así como tú le has acercado a tus apóstoles y le has dicho, no fueron capaces de velar contigo una sola hora, de ellos acompañando al Señor. Nosotros hoy, en este momento de silencio, de oración, canto, pedimos que nos amas al corazón, pedimos, Señor, que nos ayudes sobre todo a ser personas comprometidas en el camino, comprometidas, Señor, en el seguimiento del Evangelio. Sabemos, Señor, que es difícil y solamente con el amor al Señor y con tu fuerza podemos afrontar todas estas dificultades. Tenemos la buena voluntad, Señor. Si te vuelves junto a la mesita, esa mesita. ¿Quieres que te lea? Así también, Señor, tantas veces nosotros nos encontramos también en nuestra vida cotidiana, en nuestro camino cotidiano. Lo poco, además, queremos hacer estas cosas. Por eso, una vez más, Señor, en este año, como de tu vez, en esta Semana Santa, en este Jueves Santo, nos vuelves a dar, Señor, esta oportunidad para que hagamos este camino de salvación. Para que hagamos, Señor, este camino de felicidad, de realización y de bendición. Gracias, Señor, porque hoy nos regalas tu propio vida. Gracias, Señor, porque hoy nos regalas esa propia decisión tuya ante el dolor, ante la angustia que te causaba, Señor, el ser condenado por los propios amigos. Judas, con un beso de tus reglas y maestros. Pedro, guarda la espada, necesitamos como vamos a recibir de cada uno. Cada uno de nosotros vaya a cumplir su corazón, su propio amor a Dios. Cada uno de nosotros vaya a reconocer que Dios diga cuál es su decisión, cuál es su creencia, cuál es su decisión ante Dios, lo que quiere poder llamar por nombre. Confiamos, Señor, sabemos que sin ti nada la persona más importante en este lugar, Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de Reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió, Rey
que mi vida cambia. Señor Jesús, tú has cambiado mi vida. Señor Jesús, la propuesta de tu Evangelio, especialmente que hoy, en esta última cena has dejado para cada uno de nosotros, es la propuesta de la renuncia, es la propuesta del servicio, es la propuesta, Señor, del compromiso. Gracias, Señor, porque nos vuelves a llamar a cada uno de nosotros a vivir los valores, los principios con los que tú, Señor, nos has creado. El principio y el valor de la humanidad, el principio y el valor que has puesto y has impregnado, soplando en las narices del hombre, el nefes, la esencia del hombre, la honestidad, el amor, el cariño, la generosidad, la mansedumbre, el servicio y todos aquellos valores y principios, Señor, que nos hacen crecer y realizar como hombres, como humanidad, Señor. Ayúdanos, Señor, que en este Jueves Santo, en este momento de silencio, en este momento en que contemplamos tu donación, acompañamos, Señor, también tu dolor, porque sabemos que toda generosidad y toda solidaridad implica mucho sudor. El Evangelio nos dice, Señor, que has sudado sangre, sangre por el dolor, sangre por la angustia, sangre, Señor, por la dificultad de convertir al hombre, sangre, Señor, por la dificultad de que los hombres no quieren y no han escuchado tu voz, Señor. El dolor que salía de tus entrañas. Y hoy, una vez más, Señor, lo mismo lo entregas todo por nosotros. En este año 2023, que esta Semana Santa, que este Jueves Santo, Señor, en que te acompañamos, Señor, para que las personas